Si tienes la duda de cómo se está consumiendo el espacio dentro de tu base de datos o cómo está dividido, si tienes la duda de qué tablas son las más grandes, de cuántos registros tienen, bueno, este query te va a ser de mucha utilidad. Lo primero que tenemos que hacer es elegir sobre qué base de datos vamos a trabajar, y después este query lo que va a hacer es, como primer tarea, pedirle al manejador de base de datos que actualice el análisis o que actualice las métricas que ya tiene guardadas sobre el espacio usado. Esto porque si no lo hacemos y hay algún error o no está actualizado al momento, pues nos puede dar un dato erróneo. Luego, lo siguiente es crear una estructura temporal, que es esta, una tabla en donde vamos a guardar la información de manera temporal para que podamos revisarla, manejarla, a lo mejor filtrarla, etc. Vamos a ejecutar este CP, que lo que nos hace es traernos ya la información de los espacios y de todos los registros que tengamos en la base de datos. Para poder consultarla y poder tener la flexibilidad de poder ordenarla, hacerle filtros, etc., vamos a pasar toda esta información que regresa a este CP a esta tabla, porque de otra forma nos la va a presentar en un estado más plano, en donde no vamos a poder manipularla, y pues ese no es el objetivo. Luego vamos a usar esta función, que es un store procedure, que recorre uno a uno de los registros o uno a una de las líneas que nos regresa este store procedure, y lo vamos a ir insertando en nuestra tabla temporal o tabla virtual. Ya una vez que tengamos todo esto, vamos a poderlo ejecutar con F5, y este es el resultado. Como ven, hice una consulta a la tabla y la ordené por el campo data para que me diera de mayor a menor según el tamaño del data. Ahora, ¿cómo se compone este resultado? Vamos a tener aquí el nombre de cada una de las tablas que tengamos en nuestra base de datos. Para cada una de ellas vamos a tener los registros. Esta es la cantidad de registros que contiene nuestra tabla dentro de nuestra base de datos. Y después vamos a tener el espacio reservado. Esto es el espacio físico. Estos 19.900 registros equivalen a 84.000 kilobytes, unos 83 megas, algo así. También nos va a presentar cómo se desglosan estos 83 megas. Tenemos data, que es estos 19.000 registros, cuánto equivalen en información real, en data real, que son aproximadamente 30 megas. Y tenemos el index. Este index es una sección aparte en donde tenemos guardados los índices de toda nuestra información, que equivalen a unos 52.000 kilobytes, unos 50 megas aprox, 51. Y tenemos el espacio no usado. Este espacio no usado es espacio que está reservado en la base de datos, pero que no está siendo usado en este momento. ¿Por qué no está siendo usado? Porque posiblemente tuvimos algún registro que después borramos, y al borrarlo dejamos el espacio reservado, o SQL deja el espacio reservado diciendo que ahí hubo algún dato, pero que en este momento ya no se encuentra. Entonces, como pueden ver, pues aquí podemos obtener información más fidedigna de nuestra base de datos y en qué se está yendo el espacio, e incluso con cuántos registros contamos. Yo aquí, por ejemplo, estoy haciendo una consulta en donde ordeno por el máximo, que es data, pero por ejemplo pudiéramos hacer una consulta como la que hice aquí abajo, en donde le pido que me los ordene por la cantidad de registros que tiene. Entonces, si lo ejecuto y aquí ya me ordena, me va a decir que esta es la tabla que más registros tiene, ¿no? Y me va a decir cuántos son. Y así podemos ir jugando. Incluso podemos ponerle a lo mejor un where aquí, en donde solo queremos ver la tabla que tenga el nombre person. Entonces, si yo ejecuto esta consulta, me regresa solo la tabla person. Y esto nos sirve para poder hacer un análisis de nuestra base de datos y ver en dónde estamos teniendo un incremento sustancial en información, o en espacio,
o incluso si necesitamos hacer un reindexado o si estamos perdiendo mucho espacio y podemos hacerlo en compactado a la base de datos. Espero les haya servido. Saludos.